Buenas noches. Jóvenes, para hablar muy brevemente en relación a la exposición que tuvimos en la clase anterior, agradeciendo al licenciado Álvarez que nos hizo una exposición, pero más análisis y comentarios acerca de la ley del fondo de tierra. Solo para puntualizar algo, jóvenes, por favor, y que quede, creo que quisiera que agregar lo siguiente, por favor, en relación al artículo 41, si me permite, sí, el artículo 41 de la ley del fondo de tierras. Por favor, ahí tiene relación precisamente con el artículo 9 y 10, también el artículo 13 de la ley del fondo de tierras. Así muy breve, jóvenes. El día de hoy, como les indicábamos, vamos a entrar a ver la ley forestal, a analizar, a comentar. Si hay preguntas, de igual manera las pueden formular. Vamos a ver el día de hoy la ley forestal. Es otra de las leyes importantes en materia agraria en nuestro país. Bien. En relación al artículo 41 de la ley que tienen su ley, jóvenes, pueden ver y hacer sus anotaciones. El artículo 41 de la ley del fondo de tierras hace referencia a las impugnaciones, señala los medios de impugnación. La ley de lo contencioso administrativo será aplicable para impugnar actos o resoluciones administrativas derivadas de esta ley. Pues nos vamos a remitir a la ley de lo contencioso administrativo, jóvenes, y cuáles son los recursos que recoge o que regula esta ley. En la ley de lo contencioso administrativo encontramos el recurso de revocatoria en el artículo 7, para que por favor hagan su anotación, que quede ahí con claridad de que en este artículo 41 de la ley del fondo de tierra nos remite al artículo 7, si se quisiera, al artículo 7 de la ley de lo contencioso administrativo, si se quisiera hacer uso precisamente de este recurso en contra de una resolución que se ha emitido en el fondo de tierra, si veremos por quién. Y luego el artículo 9, jóvenes, menciona, acá regula el recurso de reposición. Entonces, el recurso de reposición, y también vamos a ver contra quién se enerva este recurso de reposición o contra resolución de qué órgano se endereza este recurso, jóvenes, en caso de inconformidad por lo que se ha resuelto. Entonces, por favor, recuerden. Artículo 7, el recurso de revocatoria. Y el artículo 9, el recurso de reposición. Y ahora nos remitimos acá, pero leamos lo que señala el artículo 7 de la Ley de los Contenciosos Administrativos, jóvenes. Indica, el recurso de revocatoria procede el recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico. Entonces vamos a ver en el artículo acá ya de la ley del fondo de tierras, encontramos en su estructura administrativa, jóvenes, acá, ahorita le damos transmisión, encontramos en el artículo 9, acá, jóvenes, en el artículo 9, el artículo 9 señala órganos superiores. ¿Cuáles son los órganos importantes dentro de la estructura administrativa del fondo de tierras? A, el consejo directivo. B, la gerencia general. C, las subgerencias. Pero nos vamos a quedar hasta la gerencia, jóvenes, por favor. Entonces, y vamos a ver, precisamente en este orden jerárquico está en primer lugar el consejo directivo. En segundo lugar está la gerencia. Y luego, el artículo 7, leíamos, jóvenes, de la ley de lo contencioso administrativo, señala
procede el recurso de revocatoria en contra de resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que tenga deseos jerárquicos. Y aquí vamos a ver que la gerencia general, acá jóvenes, del Fondo de Tierras, o el gerente general del Fondo de Tierras, de conformidad con el artículo 13, jóvenes, pues, y el artículo 9, tiene como superior jerárquico al Consejo Directivo. Es decir, que la resolución que emita el gerente general y que afecte los derechos de una persona, pues si la persona no está de acuerdo, puede interponer en contra de esa resolución el recurso de revocatoria y es contra un órgano unipersonal. Recordemos que el recurso de revocatoria, ¿no? Entonces, sin embargo, señala el artículo acá, el artículo 9, que se refiere al recurso de reposición, contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, sean individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas, es el caso del Fondo de Tierras Jóvenes. Ahí tenemos el Consejo Directivo. Es una autoridad colegiada. Entonces, contra las resoluciones del Consejo Directivo cabe el recurso de reposición. Por favor, recuerden. El recurso de reposición contra las resoluciones del Consejo Directivo, por ser el órgano superior, jóvenes, y luego el recurso de revocatoria contra las resoluciones del gerente general. Ahora bien, ¿en qué plazo se interpone el recurso de revocatoria? El artículo 7 señala: se interpondrá dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la resolución en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiera dictado. Es decir, que dentro de los 5 días siguientes al de la notificación se interpone el recurso de revocatoria. Por favor, recuerden. Y el recurso de reposición, también señala la ley, podrá interponerse el recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Igual plazo, joven. Por favor, recuerden. Son 5 días. En algunos casos, por ejemplo, cuando se hace se pregunta respecto a cualquiera de estos dos recursos, pues a algunos les dicen en 30 días, pero no, joven, o en 3 días, tampoco en 3 días. La ley es clara, expresa en señalar de que se interpone dentro de los 5 días de haber realizado la notificación. Esa es la única puntualización, jóvenes, que les hago en cuanto a la ley del Fondo de Tierras. Recuerden que el Fondo de Tierras, jóvenes, ahora pues tiene el mandato legal de comprar tierra y tiene también el mandato legal de impulsar un amplio mercado de tierras, jóvenes, de carácter activo, para que articule, dice, entre oferentes y demandantes, en este caso, entre los que quieren vender su finca y los que tienen deseos de comprar tierra, pues serían los campesinos, que ya no se regala tierra, ya no se adjudica, sino que se les vende la tierra, jóvenes, aun cuando pues los campesinos tienen que pagar la tierra, como leía en algunos de los artículos del licenciado Álvarez, pues hay un periodo de gracia una vez que se han habilitado, habla de 4 años, pues ya más o menos ya pueden generar sus cosechas, obtener dinero de esas cosechas y empezar a amortizar precisamente el crédito que ha obtenido. Esto en relación a la ley del Fondo de Tierra. Ahora vamos a pasar, jóvenes, a ver la ley forestal que está contenida en el decreto, acá en el decreto 101-96, la ley forestal. Muy brevemente, jóvenes, hasta hace poco en Guatemala, hablamos de más o menos de unos 20 años, 20, 25 años, jóvenes, que se le empieza a dar importancia a la actividad forestal en nuestro país. Pues antes se botaban los árboles, se tiraban los árboles y para practicar la agricultura o en este caso la ganadería,
y ahí se quedaban los árboles tirados, hasta pues perderse los árboles jóvenes. No había aprovechamiento del recurso de manera planificada, con fines económicos, de desarrollo económico-social. Sin embargo, a raíz de la experiencia, especialmente de la República de Chile, del país de Chile, jóvenes, empezó a ver la importancia que tiene el aprovechamiento del recurso bosque, pues empieza a despertar ese interés acá en Guatemala también para aprovechar el recurso bosque, para aprovechar precisamente los árboles. Y Chile se fue destacando realmente, se fue destacando posteriormente, por ejemplo, en Europa, Noruega, con la construcción de naves de mar jóvenes, pero Chile empieza a tener una actividad intensa y extensa de la actividad silvícola. Entonces Chile empieza a producir bosque, árboles y aprovechar el bosque y especialmente la madera, y empieza a exportar madera primero a los Estados Unidos, luego a América y posteriormente especialmente al Asia, Japón, y para Chile pues era realmente bastante beneficioso. Entonces vino a despertar ese interés precisamente por el aprovechamiento del recurso bosque. A diferencia de Costa Rica, también ha apostado Costa Rica, pero más con fines de recreación y de conservación. Razón por la cual se habla de Costa Rica, tiene unos parques, pero maravillosos, muy bien cuidados, bien protegidos, no tanto para el desarrollo económico social en sí, la silvicultura, sino sencillamente el bosque como para fines recreativos y que le ha generado también a Costa Rica importantes ingresos y dividendos. Pero en Guatemala se va a apostar por el aprovechamiento de la silvicultura como una actividad de desarrollo económico y social, para que haya fuentes de trabajo en el interior de la República, para que de manera individual o colectiva las personas, además del sector privado que ha ido aprovechando, organizando en el aprovechamiento del recurso, pues también pudieran algunas comunidades agrarias, algunas pequeños sectores sin mayor capacidad económica, aprovechar precisamente el recurso. Entonces acá ya viene el interés e incluso es la idea de que la institución que estaba a cargo precisamente del tema de los recursos naturales, especialmente del bosque, DIGEBOS, la Dirección General de Bosques, pues no dio la talla para ese tipo de actividad, para ese aprovechamiento intensivo y extensivo del bosque en nuestro país, y especialmente el resguardo de la tierra de vocación forestal, como se desprende de los estudios que se han hecho de la tierra de Guatemala. Guatemala es tierra de vocación forestal, sin embargo, por razones de necesidad, creo que se ha dedicado más a la actividad agrícola, especialmente a la agricultura, pues, y la ganadería. Razón por la cual pues se empieza a discutir acerca de este aprovechamiento de la mejor manera y se piensa en la sustitución del Instituto de la Dirección General de Bosques y crear una institución moderna, una institución con mejores, mayor conocimiento, mejor visión sobre el tema bosque. Así entonces surge el decreto número 101-96, y les voy a leer parte de acá, jóvenes, y espero que se vea la diapositiva, perdón, se ve se puede apreciar, jóvenes, la ley, sí se puede apreciar, y si no, pues le doy, no se aprecia. Bueno, entonces, si tienen su ley, por favor, jóvenes, por favor, les recuerdo, si tienen la ley ahí, pues vamos a darle una lectura de los artículos que a mi juicio son más relevantes, todas son importantes, pero unos artículos tienen mayor relevancia en el contexto de la ley. Así tenemos entonces el primer considerando, señala, jóvenes, que los recursos forestales
pueden y deben constituirse en la base fundamental del desarrollo económico y social de Guatemala. Aquí es donde se apuesta precisamente. Tiene eco, licenciado. Disculpe. No Perdón. sé si está bien. Es que tiene eco, como si tuviera dos aparatos abiertos. Fíjese que vamos a ver, me permite. Ajá. No, fíjese que solo tengo la. Tal vez cuando quería compartir. Le voy a bajar un poco de volumen. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, un poco. Yo no le escucho eco, que estamos bien. ¿Está bien? Ok, gracias. Voy a seguir entonces, por favor. Gracias, es muy amable. Decía, jóvenes, acá en el primer motivo, primer considerando de la ley, pues se está apostando precisamente porque la actividad silvícola sea una de las ramas importantes de la actividad del agro para propiciar el desarrollo económico-social. Así se dice, y se introduce un término, pongámosle atención a este término, jóvenes, en la palabra sostenido o sostenibilidad o sostenible. ¿Qué quiere decir esta palabra sostenibilidad? Es decir, que se puede aprovechar perfectamente el recurso, jóvenes, hoy, el día de hoy. Pero también la sostenibilidad implica o da la idea, jóvenes, de que se pudiera dejar algo para el mañana, para las futuras generaciones, y no solamente hoy de manera dilapidaria y acabar con todo. Algunos introducen el concepto de racionalidad, el aprovechamiento racional, pero la racionalidad más se concreta un día, a un momento, jóvenes, en tanto que la palabra sostenibilidad es para hoy y para el mañana. El mañana, no solamente el día de mañana, sino que las futuras generaciones. Pues se introduce dentro de esta ley el concepto de sostenibilidad en cuanto al aprovechamiento del recurso bosque y que no se haga de manera irracional, dilapidaria. Y luego, creo que es importante, señala, para elevar la calidad de vida, el nivel económico, educación, recreación de las poblaciones, la protección de los recursos naturales y la fijación del recurso. El segundo considerando se refiere al incremento de la productividad, otra vez sostenible, de los bosques, así como de los bienes y servicios que aportan a la sociedad guatemalteca, que constituyen el principio de la conservación. Solo me permiten, jóvenes, tenemos al licenciado Álvarez por si era algún agregado, solo disculpen, por favor. Ahí lo agregamos como coanfitrión. Álvarez, bienvenido. Buenas noches, encantados de saludarles. Bienvenido. Estamos en Muchas el gracias. de la ley forestal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuánto gusto. Entonces le decía a jóvenes, en el segundo considerando, pues se hace referencia a la organización en el aprovechamiento de los recursos bosques con fines meramente económicos, y fundamentalmente, jóvenes, como una alternativa de desarrollo económico social en el área rural. El tercer considerando señala que el sector público deberá promover y orientar las actividades forestales buscando maximizar la producción sostenible de bienes y servicios del bosque, propiciando la participación de las comunidades rurales en las actividades y en los beneficios del uso sostenido del bosque, con fundamento en los programas de desarrollo forestal, mediante el empleo técnico de los bosques de acuerdo a sus características naturales, entorno social y ecológico. Función reguladora que debe ser ágil a fin de estimular la actividad privada legal de manejo sostenido, reforestación, artesanía o industria forestal. Esta es la motivación que prácticamente va a impulsar la creación del Instituto Nacional de Bosques y sustituyendo precisamente a la Dirección General. Les decía, jóvenes, no dio la talla para lo que se requiere. Entonces, también en esta parte motivadora de la ley, jóvenes, encontramos la participación que se les está dando a las comunidades agrarias, a las comunidades campesinas, a las comunidades silvícolas
precisamente de participar en este aprovechamiento de bosque y no solamente el sector privado. Pues el sector estatal está nada más para regular, para controlar, pero también las organizaciones comunitarias que pudieran participar de manera conjunta o de manera coordinada y bajo las directrices del Instituto Nacional de Bosques en el aprovechamiento de este recurso. Y finalmente, el último considerando señala que la participación coordinada del sector privado en todas sus expresiones de desenvolvimiento y el manejo sostenido de los bosques, la reforestación y la industria forestal coadyuvarán a mejorar la participación de la actividad forestal en el desarrollo económico y social del país a través de la generación de empleo y el incremento de la producción, por lo que es indispensable la coordinación intersectorial para aplicar con agilidad y eficiencia las estrategias de desarrollo sostenible. Entonces, volvemos acá, jóvenes, nuevamente se insiste en cuanto al aprovechamiento del bosque sea de manera sostenible y no dilapidaria, como desafortunadamente ha ocurrido en nuestro país y también sigue ocurriendo, lamentablemente, el aprovechamiento ilícito precisamente del bosque. Entonces se emite la ley forestal, señala el artículo primero, jóvenes, título 1, disposiciones generales, objeto y política general, el objeto de la ley. Con la presente ley se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación. Es uno de los temas importantes, la reforestación y la conservación de los bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su manejo sostenible. Ahí entonces aparece en unos. Repito, jóvenes, voy a leerles los artículos que a mi juicio son un poquito más trascendentes que los otros. Pero tenemos acá entonces en el artículo primero, vean, por favor, la reforestación es sumamente importante y la conservación de los bosques. Pero también se dice acá, jóvenes, que el bosque no debe estar en vitrina y que no se pueda tocar, sino que ahí crece, desarrolla y muere. No, sino que también los recursos naturales, de manera general, especialmente acá, el recurso bosque, se puede aprovechar muy bien para precisamente el desarrollo económico y elevar el nivel de vida de la población rural que trabaja precisamente el bosque. Así tenemos uno de los objetivos a reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera agrícola a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir la propia característica del suelo, topografía y clima. Tenemos entonces lo que ha sucedido en el Petén. El Petén se ha ido ampliando la frontera agrícola y la frontera ganadera en perjuicio precisamente del espacio forestal, del espacio del bosque, jóvenes, ha habido realmente dilapidación. En el caso del Petén, recuerden, el Petén se consideraba como el pulmón prácticamente de América, pero hoy su bosque se ha ido reducido drásticamente, jóvenes, precisamente por la ampliación de la frontera agrícola. Los agricultores necesitan en 6, 7, 8 meses precisamente los productos de la tierra. Los ganaderos más o menos también en corto tiempo, jóvenes, para el aprovechamiento precisamente de esta actividad. Pero la actividad forestal va ofreciendo precisamente, si se siembra hoy, probablemente los primeros productos se van a ver dentro de 5 años, aún todavía jóvenes. Probablemente a los 10 años ya se vean el árbol pues ya consistente, ya en su época de aprovechamiento. Entonces, razón por la cual muchas veces los campesinos les contaba cuando el INTA estaba entregando tierras jóvenes, pues encontraban tierras baldías con bosque y los del INTA les decían a los campesinos, bueno, les vamos a dar la tierra, pero que no tenga bosque. ¿Y qué hacían los campesinos? Cortar el bosque, en el mejor de los casos, porque de otra manera, pues, está también el aprovechamiento ilícito. Pues. Y cuando el expediente de estos campesinos llegaba del INTA al INAV, entonces el INAV decía, los campesinos no saben aprovechar el bosque, todo lo tiran abajo, así que no se les dé la tierra, pues porque esa tierra es de vocación forestal. Entonces los campesinos ya no sabían a quién hacerle caso, que a los del INTA o a los del INAV. Pero lo cierto acá es el aprovechamiento del bosque, pero de manera, como les decía,
entre lo racional, pero fundamentalmente también lo sustentable, que se aproveche hoy, pero también que se vaya dejando para mañana, para las futuras generaciones. Y ahí la exigencia del plan de acción forestal, que se formula de manera técnica por especialistas en la materia, ingenieros agrónomos, por ejemplo, o ingenieros forestales. Luego el artículo 2 se refiere a la aplicación y conservancia de esta ley. Importante quizás leer brevemente con esta ley es de observancia general y su ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional. Comprenderá a los terrenos cubiertos de bosque y a los de vocación forestal, tenga o no cubierta forestal. Es decir, que el Instituto Nacional de Bosques tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. No como pasó con el INCA, por ejemplo, en la adjudicación de tierras, no tenía jurisdicción en el departamento del PP. Luego encontramos también, jóvenes, acá no se consideran tierras incultas u ociosas las cubiertas por bosques, cualquiera que sea su estado de crecimiento, desarrollo, origen, composición, edad y o función, ni las tierras declaradas como área protegida por la ley. Acá hay una ley especial de áreas protegidas, pero se hace mención acá en la ley forestal, no obstante, no le compete precisamente al INAH, sino que al Consejo de Áreas Protegidas, el aprovechamiento del recurso bosque que se encuentran en estas áreas. Luego, el artículo 3, creo que es importante la palabra aprovechamiento, jóvenes. Realmente la palabra aprovechamiento está casi en toda la ley y dice el artículo 3, aprovechamiento. Y ya explicamos en qué consiste la sostenibilidad, aprovechamiento sostenible. El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo la madera, semilla, las resinas, las gomas y otros productos no maderables, será otorgado por concesión si se trata de bosques en terrenos nacionales, municipales, comunales o de entidades autónomas descentralizadas, o por licencia si se trata de terrenos de propiedad privada cubiertos de bosques. Aquí hay dos ideas muy, muy importantes, jóvenes, en relación al aprovechamiento del recurso bosque. Por favor, si tienen algo de anotación en la ley, o hagan sus anotaciones. El aprovechamiento del bosque que está en terrenos del Estado, en tierras del Estado, o como dice, de las municipalidades, terrenos comunales o de entidades autónomas. Se realiza este aprovechamiento, jóvenes, por la vía de la concesión. Y vamos a ver más adelante qué es concesión, pero les agrego, jóvenes, la concesión va a ser una autorización que da el gobierno, el Estado, obviamente a través del INAH, para que se pueda aprovechar el bosque que está en terreno del Estado. Es una autorización. Prácticamente le concede la voluntad a una persona para que aproveche ese bosque en tierras del Estado, pero se va por la vía de la concesión. Al irse por la vía de la concesión, veremos más adelante, se aplica la ley de acá, jóvenes, precisamente el reglamento de la ley y la ley de contrataciones del Estado, porque se va por la vía de la concesión. En tanto, si el bosque está en terreno privado, en propiedad privada, se va por la vía de la licencia. Hay que solicitar licencia al INAH para el aprovechamiento de ese bosque que está en una tierra privada, en un terreno privado, en propiedad privada. Por favor, vamos a hacer esta gran diferencia. Si es bosque, son árboles, es bosque que está en tierras del Estado, se puede aprovechar, pero hay que ir y agotar la vía de la concesión. Si es bosque situado en terreno particular, en terreno privado, jóvenes, se va por la vía de la licencia. Y veremos más adelante lo referente a concesión y licencia. Pero es importante. Ahora bien, si el bosque está en una área protegida que se ha decretado legalmente, por ejemplo, el biotopo del Quetzal, que está en Purulá, Baja Verapaz, si se quisiera aprovechar, por ejemplo, el bosque,
situado en el biotopo vegetal, en esa área protegida, habrá que acudir al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Al Consejo Nacional de Áreas Protegidas le corresponde esta facultad para atender el pedido de aprovechamiento de bosque en esas áreas protegidas. Por favor, recordemos eso. Luego, el artículo 4 apareja una serie de palabras, una serie de términos, de conceptos jóvenes, de terminología. Tenemos 32 términos. Vamos a resaltar algunos. Por ejemplo, árbol, pues señala planta leñosa con fuste y copa definida. Ahí tenemos ya el árbol. Área protegida, la definición que trae la ley es un poquito larga, le recomiendo su lectura, jóvenes, pero se refiere a una porción de terreno que por su situación, como se dice ahí, por su función, por sus valores genéticos, sus valores históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos, pues queda bajo la protección precisamente del Estado. Aparece el caso del biotopo del Estado, por ejemplo, es un área protegida, hay varias áreas protegidas, pero por mencionar un caso. Entonces, ahí tenemos esas áreas protegidas y para aprovechar cualquiera de los recursos, pues, ya sea de flora y fauna, en estos lugares, pues hay que acudir al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El aprovechamiento forestal, les decía, es un término muy importante en el texto de la ley. ¿Qué es un área protegida? Aquí la ley nos señala, jóvenes, por favor, hace relación con el beneficio, dice, es el beneficio obtenido por el uso de los productos o subproductos del bosque, en una forma ordenada, de acuerdo a un plan de manejo técnicamente elaborado, que por lo tanto permite el uso de los bienes del bosque con fines comerciales o no comerciales, bajo estrictos planes silvícolas que garanticen su sostenibilidad. Pues entonces, ¿qué es el aprovechamiento? El aprovechamiento, jóvenes, es un beneficio que recibe una persona individual o colectiva del uso de esos productos, de la utilización de los productos del bosque. Recordemos, entonces podemos hacer relación entre aprovechamiento y beneficio. Eso, la definición que nos aparece en la ley, pues es un beneficio, el aprovechamiento forestal. Y hay una clasificación de los aprovechamientos en comerciales, que es con fines de lucro, y en no comerciales con fines científicos. 1, 2, con fines de consumo familiar. Y la misma ley nos indica, jóvenes, acá los comerciales pues van con beneficios lucrativos, los no comerciales pues no son lucrativos, están los científicos. Por ejemplo, si se quisiera estudiar el PINABET, vienen los científicos, los ingenieros agrónomos, los especialistas precisamente en este tema, pues pueden tomar 2, 3, 4 árboles o los árboles que consideren necesarios, jóvenes, para fines meramente de estudio, de conocimiento, su plantación, su desarrollo, su vida, todas las características que reviste precisamente una planta. Entonces, el SNAP pues, autoriza ese aprovechamiento con fines científicos. Y luego tenemos de consumo familiar, que no son comerciales, los que se realicen con fines no lucrativos para satisfacer necesidades domésticas, como combustibles, postes para cercas y construcciones en la que el extractor los destina exclusivamente para su propio consumo y de su familia. Entonces tenemos esa clase de aprovechamiento, en otras palabras, de beneficio, ya sea para beneficiarse económicamente o sea para beneficio de ampliación del conocimiento científico o aprovechamiento para la familia. Luego acá tenemos también el concepto, la palabra, el término bosque. Señala, jóvenes, es el ecosistema en donde los árboles son las especies vegetales dominantes y permanentes. Y apareja una clasificación. Bosques naturales sin manejo, bosques naturales bajo manejo, bosques naturales bajo manejo agroforestal. Acá agroforestal pues, se refiere más o menos, jóvenes, a aquellos árboles o se refiere a aquellos árboles que se siembran en los cafetales y que le dan sombra al café. Y van creciendo y creciendo y llega un momento en que realmente esos árboles ya no son útiles, pues se aprovecha para leña,
o para consumo. Ahí están esos bosques naturales bajo manejo agroforestal. Luego el término concesión forestal, lo que les indicaba, la vía de la concesión. Y la ley nos indica que es una concesión. Dicen, es la facultad que el Estado otorga a personas guatemaltecas, individuales o jurídicas, para que por su cuenta y riesgos realicen aprovechamientos forestales en bosques de propiedad del Estado, por los derechos y obligaciones de la. Entonces encontramos que la concesión forestal, en otras palabras, es una autorización joven que se le da a una persona, recuerden por favor, guatemalteca, pues es individual o colectiva, para que se beneficie haciendo uso de ese bosque, de que lucre, pues en otras palabras, que lucre con ese bosque, jóvenes, pero se le da la autorización, pues siempre y cuando que el bosque, es un poco repetitivo, jóvenes, que esté en tierra del Estado. Luego está la conservación, por favor, lo leen. El ecosistema, creo que es importante, jóvenes, si quieren lo anota, es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y microorganismos que interactúan entre sí con los componentes no vivos de su ambiente como una unidad funcional en un área determinada. Así que pensemos en el bosque nuboso. Ahí encontramos, por ejemplo, especialmente el pino, y el pino va a tener alrededor, jóvenes, no solamente flora, fauna, probablemente también cualquier otra expresión de vida animal o vegetal, ya sea que se miren a simple vista o no, pues forma parte precisamente de ese ecosistema, razón por la cual se indica de que hay que cuidar los ecosistemas. Si es un área especialmente de pino y a alguien se le ocurre ir a sembrar otro tipo de árboles ahí, prácticamente puede perjudicar el ecosistema, jóvenes, y todo lo que surge alrededor precisamente del árbol del pino o de cualquier otro. Entonces, de ahí la conservación, precisamente la denominación del ecosistema, que es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, flora y fauna, microorganismos. Y hay una interacción precisamente entre estos microorganismos, entre los animales, entre las plantas, jóvenes. Y ahí estamos hablando de un ecosistema. Especie. Es un conjunto de individuos con características semejantes que se identifican con un nombre científico común. Podemos hablar ahí de las distintas especies de árboles. Estamos hablando de especies. Pues incendios forestales, yo creo que es mucho más fácil. Con este es un juego que está fuera de control del hombre en un bosque. Ahora vienen los incentivos forestales. Por favor, también le ponen atención, porque en Guatemala aún se trabaja, precisamente el gobierno da incentivos forestales, especialmente en dinero, a los trabajadores de los silvicultores jóvenes, con la finalidad precisamente de estimularlos y tratar de que aprovechen al máximo posible la vocación forestal de la tierra que corresponde. Entonces, en 1996, cuando sale la ley, se habló más adelante del programa FINFOR, que era el programa de incentivos forestales. Y el campesino que tuviese ya sea en propiedad o en posesión, un terreno de 1 hectárea, jóvenes, de más o menos 10,000 metros cuadrados, pues podría entrar a este régimen de incentivos forestales, recibiendo un dinero por parte del Estado por cada árbol que sembraba. Pero no eran únicamente la siembra del árbol, sino que también el cuidado, el crecimiento del árbol y posteriormente el aprovechamiento y nuevamente a sembrar árboles en ese lugar. Entonces tenemos ahí los incentivos forestales que aún se tienen en el país con la finalidad de estimular, de incentivar la cultura silvícola de nuestro país, les decía, como una alternativa de desarrollo económico en el área rural, y no solamente la agricultura, y ya no solamente la ganadería, sino que también la potencialidad que tiene la actividad silvícola en nuestro país. Entonces, de ahí
los incentivos forestales. Recuerden pues, que son estímulos que otorga el Estado para promover la reforestación y la creación de bosques por parte, obviamente, de las personas que tienen derecho de posesión o de propiedad sobre ciertas tierras y determinada cantidad de tierra. Luego está la licencia. Si quieren, jóvenes, a diferencia de la concesión forestal, la licencia es la facultad que el Estado otorga a personas individuales o jurídicas para que por su cuenta de riesgo realicen aprovechamientos sostenibles de los recursos forestales, incluyendo la madera, las semillas, las resinas, gomas y otros productos no maderables en terrenos de propiedad privada cubiertos de bosque. Entonces, la licencia se otorga o es una autorización que proporciona, que da el Estado para que una persona individual, lo único nos dice si es guatemalteco. En tanto que en la concesión sí tiene que ser guatemalteca, ¿no? Acá dice personas individuales o jurídicas. Para que aproveche precisamente de bosque, ya sea de su propiedad, o bien alguien le dice, ahí tengo bosque, si quiere usted aproveche de bosque, solicite licencia, pues hay que reunir todos los requisitos que queremos más adelante, jóvenes, para este aprovechamiento. Entonces, la concesión, aprovechamiento de bosque en terreno del Estado. La licencia, aprovechamiento del bosque en terrenos particulares, y todos en terrenos particulares. Luego viene la plaga, por favor lean lo que es plaga, jóvenes, pues afecta a las plantas, a los árboles, el caso, por ejemplo, del pino y del gorgojo del pino, lamentablemente, pues a veces se propaga, razón por la cual queda como una obligación del INAH crear un fondo privativo, jóvenes, de carácter forestal, como del fondo que nos hablaba el licenciado Álvarez, que crea el fondo de tierras, un fondo privativo para atender casos especiales, por ejemplo. Y lo mismo sucede acá con el INAH, un fondo privativo, por ejemplo, si será esta plaga de gorgojo, pues acá el INAH acude a este fondo privativo, jóvenes, para hacer los estudios fitosanitarios, pero no solamente los estudios, sino que tratar de atender y erradicar esa plaga. Entonces, y luego, importante, jóvenes, el plan de manejo forestal. Y la ley acá nos señala, nos indica, nos define lo que es un plan de manejo, obviamente forestal. E indica, jóvenes, es un programa de acciones desarrolladas técnicamente que conducen a la ordenación silvicultural de un bosque, con valor de mercado o no, asegurando la conservación, mejoramiento y acrecentamiento de los recursos forestales. Entonces les decía, no hay plan de manejo, no se elaboró, no hay concesión. No hay plan de manejo, no se elaboró, no hay licencia. Es obligado tener un plan de manejo forestal. ¿Cómo se va a hacer? ¿De qué manera se hace? ¿Cuántos terrenos se tiene? ¿De qué manera se va a aprovechar una primera parte? Por ejemplo, jóvenes, en un primer momento, la mitad del bosque, una tercera parte del bosque. Eso es lo que se establece precisamente en el plan de manejo, como veremos más adelante. Luego está la plantación. ¿Qué es plantación? La ley nos dice que es una masa arbórea. Son bosques establecidos por siembra directa o indirecta de especies forestales. Por favor, lean eso. Tenemos voluntarios y obligatorios. Otro tema, otro concepto importante, además de lo que dijimos, licencia, concesión, plan de manejo, incentivos, están los productos forestales. ¿Qué son los productos forestales? La ley nos dice, jóvenes, son los bienes directos que se aprovechan del. ¿Cuáles son estos bienes directos que se aprovechan del bosque? Las trozas rollizas o labradas, sin ningún tratamiento. Los postes y pilotes sin ningún tratamiento. El material para pulpa, durmientes sin ningún tratamiento. Astillas para aglomerados, leña, carbón vegetal. Están las semillas, están las gomas, están las resinas y cortezas, entre otras. Y aquí vamos a encontrar y hacemos relación, por ejemplo, jóvenes, cuando se trata de aprovechar la resina, especialmente del pino,
encontramos, la corteza del pino, la corteza del pino se va a aprovechar, pero de manera ilícita, no hay ninguna autorización, no hay ninguna licencia. Pues acá se incurre el delito, como vamos a ver más adelante, a partir del artículo, los delitos forestales se regulan a partir del artículo 90, 89, ¿no? Pero, y luego los delitos propiamente a partir del artículo 92. Entonces, alguien que va a cortar, por ejemplo, la corteza de un árbol, le ha ocurrido, de un pino, prácticamente deja el pino sin su corteza, daña el árbol, y se hace esto para trabajar el cuero o la piel jóvenes. Es una actividad ilícita. Razón pues por la cual aparece acá cuáles son estos productos forestales que nos señala la ley y más otras disposiciones que ha emitido últimamente el Instituto Nacional de Bosques. Tenemos la protección forestal, la reforestación es importante, por favor, les recomiendo jóvenes que es la reforestación. Está también el concepto de la regeneración artificial y natural del bosque. La reproducción forestal, lean los conceptos que tenemos acá, jóvenes. La siembra directa, ¿en qué consiste? Es la reproducción forestal mediante la colocación de la semilla directamente en el campo definitivo. Está la siembra indirecta o plantación, establecimiento de un bosque mediante plantas que previamente han sido creadas en vivero. Tenemos estos dos, la siembra indirecta o plantación y la siembra directa, ya cuando se coloca en el campo. Los sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales, en los cuales especies leñosas, les hablaba el caso del árbol que sirve de sombra para el café, son utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas o en explotaciones ganaderas con animales o para sombra en el caso para los animales con en el mismo terreno de manera simultánea con una secuencia temporal. Tenemos la tala rasa, tierra de vocación forestal, es muy importante, por favor, la tierra de vocación forestal es aquella zona o son las regiones del país que por sus características morfológicas y climáticas pueden tener un uso sostenible en el campo forestal. Les decía, hay un estudio importante, donde incluso el INAV ha compartido estudios, por ejemplo, sobre la vocación forestal de la tierra en Guatemala, que es eminentemente, les decía en la parte de historia de la clase, que es eminentemente forestal. Sin embargo, pues la frontera agrícola se ha ido ampliando y se ha ido reduciendo este espacio de esta tierra de vocación forestal. Luego el uso sostenible, que es, ya hablamos de la sostenibilidad, pero ahora el uso sostenible de jóvenes indica que es el uso de especies, de ecosistemas u otros recursos naturales a una tasa donde se mantenga en la superficie territorial que proteja su funcionamiento adecuado. Es decir, el uso del bosque, del recurso natural, en este caso forestal, jóvenes, pues que se haga de manera racional, no en forma lapidaria, dejando esa zona desértica. Y de ahí nuevamente, bajo el marco de la ley, bajo las disposiciones legales, pues hay que tener el plan de manejo forestal. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el aprovechamiento ilícito del recurso bosque. Obviamente ahí no se observa ninguna, este tipo de cuidado, este tipo de técnicas, este tipo de exigencias jóvenes, sino que se arrasa lamentablemente con el bosque de manera ilícita. Y finalmente, el concepto 32 o el término 32, que es una zona de carga hídrica. Señala son áreas superficiales asociadas a una cuenca determinada que colectan y permiten la infiltración del agua hacia niveles freáticos y o acuíferos. El valor estratégico de estas se identifica por el agua de saturación que es extraída eventualmente por el hombre para sus diferentes actividades productivas. Razón por la cual, jóvenes, en el caso donde existen estas recargas hídricas, pues se tiene el cuidado de no deforestar, de no acabar ahí con los
bosques, porque de una otra manera, no solamente por la lluvia, pues ayuda, sino que también las raíces precisamente de estos árboles hace que se tenga esa zona bajo este cuidado. Básicamente estos serían los 32 conceptos, los 32 términos. Les he resaltado, jóvenes, cuáles pudieran ser. Les recomiendo la lectura, obviamente, de los 32 conceptos. Jóvenes. Pasamos ya, si hay preguntas, diga Edna. Diga Edna. Disculpe, licenciado, buenas noches. ¿Será que me podría brindar unos minutitos después de clase? Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto, Edna. Gracias, muy amable. Gracias. Luego pasamos al título segundo, jóvenes. Acá ya se refiere al órgano de dirección y encargado de la aplicación de esta ley. No sin antes, y disculpe, Álvarez, perdón. Disculpe. ¿Alguna palabra, disculpe, o alguna pregunta, alguna observación? Saludos a los compañeros, perdón, por favor. Muchas gracias, licenciado Cas, es un gusto saludarlos, les deseo una muy feliz noche. Pues en esto creo que cabe resaltar mucho la importancia que tiene para Guatemala, y no solo para Guatemala, sino para el mundo, el cuidado al respecto del área forestal, pues como bien sabemos es un pulmón para el país y para un montón de lados, de tal cuenta que hasta otros países han invertido en áreas forestales en países que no son los propios. Por ejemplo, Francia tiene una gran influencia o quería tener una gran influencia sobre la selva amazónica, y lo que acaba de pasar en este sentido también de la destrucción, que hasta países colindantes llegó el humo de lo que se estaba quemando en la selva amazónica. Una de las grandes dificultades, como bien usted lo había dicho, que tenemos en los bosques es el gorgojo del pino, que ha hecho un gran destrozo y que infortunadamente no es tan fácil detenerlo. De tal cuenta de que hay que tener principal observación en eso, y pues en estos conceptos creo que hay que ponerle un poquito, no es tan difícil ampliarlos, es leerlos, leer la ley, hacer la comparativa, recordarse de que tienen en el propio nombre, pues está la definición muchas veces de lo que significa el concepto, y pues en general, la ley forestal es muy importante para Guatemala, no solo para Guatemala, sino también podríamos decir que para varios habitantes del mundo. Hasta ahí mi intervención, licenciado Cas. Muchas gracias, Lick Álvarez, y bienvenido, por favor. Entonces, tenemos, jóvenes, sí, dicho esto, efectivamente, en el caso de Brasil es controversial por ese aprovechamiento, como indicaba Álvarez, más o menos lo que está sucediendo en el pequeño, igual, jóvenes. Lo único acá, pues, no ha habido alguna participación del gobierno, aprovechando lo que señalaba cuando gobernó en Brasil Bolsonaro, creo que se llamaba el presidente, bajo esa idea del liberalismo económico, aprovechen y arrasen con todo lo que puedan. Afortunadamente acá en el país pues, ha habido cuidado, se ha tenido, aunque tal vez no como se quisiera, el cuidado, ha habido atención para que no se caiga en esa actividad dilapidaria del bosque. Se hacen intentos, recordemos, hasta se ha creado una guardia del bosque, de seguridad, a efecto de que colaboren precisamente en el resguardo del bosque. Pues les decía, agradeciéndole que Álvarez, entramos ya al título segundo, que se refiere del órgano de dirección y encargado de la aplicación de la ley. El artículo 5 se refiere a la creación del Instituto Nacional de Bosque como una entidad autónoma, les decía, jóvenes, en tanto que en la Dirección General de Bosques, y que vos de aquel entonces, pues estaba adscrita como una dirección general al Ministerio de Agricultura. Y Ganadería y Alimentación realmente no tenía mucha capacidad, en otras palabras, poder para la aplicación de la ley, para atender precisamente sus funciones, por esa jerarquía en que estaba situada como una dirección general. En tanto que acá ya el Instituto Nacional de Bosques, pues siendo una entidad autónoma, tiene cierta capacidad para tomar sus propias decisiones.
poquito de manera comparativa con lo que sucede con la Casa de Estudios, la Universidad de San Carlos, en su calidad de autónoma, pues se le ha encargado la educación superior y toma en cuenta precisamente los avances de las ciencias y así también dispone la universidad bajo esa figura de la autonomía. De igual manera sucede aquí ahora con el INAV, tratando de, si queremos, dándole una jerarquía mayor de la que tenía precisamente la Dirección General del Bosque, al concederle autonomía y personalidad jurídica, valga decir, jóvenes, algunos dicen personalidad jurídica propia, pero digamos tiene personalidad jurídica. En consecuencia puede tomar decisiones, puede celebrar contratos, puede celebrar, ejercer derechos y obligaciones, obviamente bajo la responsabilidad en el marco de la ley. Tiene mayor libertad precisamente para la toma de decisiones y para el cumplimiento de las funciones para las cuales se crea. Así tenemos entonces esta nueva institución, bajo la perspectiva de que pudiera impulsar el desarrollo económico y social por la vía de la silvicultura. Artículo 6. ¿Cuáles son las atribuciones? Entre otras, vamos a mencionar dos jóvenes, creo que importantes, porque las demás son de carácter administrativo laboral, en tanto que estas, por ejemplo, la letra A señala ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de esta ley. Le corresponde precisamente atender las políticas más de ejecución, porque realmente el diseño de la política, jóvenes, viene precisamente de otro órgano superior, que es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Administración. Tanto que aquí, como parte del sector agrícola, el INAP pues, le corresponde ejecutar esas políticas en materia forestal. Promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de los bosques. Nuevamente, la sostenibilidad, el manejo sostenible de los bosques, la reforestación, la industria y la artesanía forestal basada en los recursos forestales y la protección y desarrollo de las cuencas hidrográficas. Pues aquí tenemos entonces, jóvenes, también el ideal de que se pudiera industrializar por parte de los guatemaltecos, los agricultores, precisamente el tema bosque, la madera. Luego, impulsar la investigación para la resolución de problemas de desarrollo forestal a través de programas ejecutados por universidades y otros entes de investigación, que también es sumamente importante. Luego, coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional, especialmente con las municipalidades. Esta coordinación, muy particularmente, ¿vale? Y otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones forestales, de las licencias de aprovechamiento de productos forestales, obviamente fuera de las áreas protegidas. Ya habíamos dicho de que en las áreas protegidas le corresponde al Consejo Nacional de Bosques. Entonces tenemos acá pues al INAV le corresponde este otorgamiento, o en su caso de negar, supervisar, prorrogar y cancelar el uso de las concesiones forestales y de las licencias de aprovechamiento forestal. Desarrollar programas y proyectos para la conservación de los bosques y colaborar con las entidades que así lo requieran. G. Incentivar y fortalecer las carreras técnicas profesionales en materia forestal. Acá ya también corresponde al INAV para ir creando una cultura forestal en nuestro país. Desde nivel medio, por ejemplo, la universidad, buscar becas, le decía, el caso de la Universidad Rafael Andívar ha creado la carrera de ingeniero forestal. En la universidad, pues estamos pendientes todavía, tenemos a los ingenieros agrónomos, a la Escuela Nacional para la preparación precisamente de los peritos agrónomos. Y el artículo 7, lo veamos ahora, se refiere a relaciones laborales. El artículo 8, esta relación que debe mantener el INAV con las municipalidades, ya que en las jurisdicciones de las municipalidades pues están precisamente esos recursos, el recurso bosque.
Entramos al capítulo 2 en cuanto a la organización ya de este instituto. Y vamos a ver cuál es la estructura organizativa del Instituto Jóvenes Nacional de Bosque. Acá el artículo 9 dispone de los órganos superiores del instituto. Está la junta directiva y la gerencia. Y les voy a hacer esta comparación, jóvenes, por favor. En relación al fondo de tierras, ahí es consejo directivo. En tanto que acá se refiere a la junta directiva, por favor, para hacer esa referencia. El fondo de tierras hace referencia a la gerencia general. En cambio, acá en el INAV, en la estructura administrativa, encontramos a la gerencia seca. Únicamente la gerencia, no habla de gerencia general. Entonces tenemos la junta directiva y la gerencia. Ahora bien, ¿cómo se integra la junta directiva del INAV? ¿Quiénes forman parte de la junta directiva del INAV? En primer lugar aparece el Ministerio de Ganadería y Alimentación, de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Pues les decía, jóvenes, pues este ministerio pues se encarga del tema de la agricultura, de la ganadería en nuestro país, y de manera amplia también la silvicultura, aun cuando no se enuncie en el nombre del ministerio, pero prácticamente se encarga de la actividad agrícola del país. De igual manera, el aprovechamiento del recurso agua, ahí va a aparecer precisamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Luego, un representante titular y suplente del Ministerio de Finanzas Públicas. Pues por el manejo de fondos, aparece el Ministerio de Finanzas Públicas integrando directivas de varias entidades del Estado. En este caso, integrando la Junta Directiva del INAV, un representante titular y suplente del Ministro de Finanzas, no necesariamente el ministro, sino un representante. Luego, un representante de la Asociación Nacional de Municipalidades. Acá tenemos la ANAM. ¿Por qué la ANAM? ¿Qué tiene que ver la ANAM precisamente en la conformación de la Junta Directiva del INAV? Porque, pues, la ANAM, recordemos, jóvenes, ahí están las municipalidades asociadas, que de una manera tienen sus políticas, tienen sus criterios respecto a los asuntos de su jurisdicción, respecto a los temas de su jurisdicción, razón por la cual se incluyó precisamente a la Asociación Nacional de Municipalidades en la Junta Directiva del INAV. Por otro lado, un representante titular y suplente de la Escuela Nacional Central de Agricultura. Pues acá tenemos la formación de los peritos agrónomos. De ese conocimiento, en la escuela está en el municipio de Villanueva. Vienen jóvenes de todas partes del país obteniendo beca para estudiar precisamente en la ENCA, ingresan acá, los preparan en el tema agrícola, jóvenes que tienen mucho conocimiento, por cierto, y de ganadería. Entonces, la razón también por la cual se incluye un representante titular y suplente en la Junta Directiva del INAV. Hemos visto, pues, al hablar de ecosistemas, jóvenes, está el bosque, está el agua, está la flora. Entonces, la razón por la cual se incluyó en Junta Directiva de INAV a los representantes de. Por otro lado, vemos un representante titular y suplente de las gremiales de la Cámara de Industria, dedicadas al procesamiento de madera, no de hierro, no de minerales, sino que vamos a ver madera, jóvenes, y otros productos forestales. Entonces, tiene su representación. Como vimos precisamente en la integración del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, ahí no es la Cámara de Industria. Ahí se integra la Cámara, un representante de la Cámara del Agro. La Cámara del Agro está interesada en el tema tierra, adjudicación de tierras, inclusive la Cámara del Agro también es importante para la tierra, porque a través de la Cámara del Agro a veces en tierra se entera quienes venden tierras, quienes están ofertando tierras. Pues acá en el tema forestal va a aparecer la Cámara de la Industria. ¿Pero por qué? Porque recuerden, hay una intención de aprovechar
de manera industrial el bosque. Se habla de la industrialización, al igual que se habla del aprovechamiento industrial de la agricultura, jóvenes, pero acá del bosque. Entonces, razón por la cual tenemos a representantes de esta Cámara, la Cámara de Industria. Luego, un representante titular y suplente de las universidades que imparten estudios forestales y conexos dentro de las profesiones afines, electos por los sectores de dichas universidades y postulados por los consejos superiores de la misma. Pues aquí vamos a tener, les decía, es de conocimiento público, pues la preparación, el programa, la carrera de ingeniero forestal que está impulsando la Universidad Rafael Landívar. Entonces acá tenemos un representante titular y suplente precisamente de las universidades que imparten estas carreras. Por otro lado, tengo un representante titular de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, de los recursos naturales, ecología y el medio ambiente. En Guatemala ha surgido una cantidad importante, significativa, de asociaciones particulares, ONGs, como se indica, que abordan el tema ambiental. E incluso algunas instituciones, algunas de estas organizaciones jóvenes han recibido en administración algunos de las áreas protegidas, por ejemplo, en el departamento del Zabal. Ahí está Fundaeco, ¿no? Que se ha oído hablar de Fundaeco, ha estado en este tema ambiental. Entonces, razón por la cual la ley prevé, creo que pueden aportar mucho respecto a la flora y la fauna y obviamente el bosque, las asociaciones que trabajan a nivel nacional de ONGs. Y por otro lado, también tenemos, pues prácticamente así se integra el consejo, la junta directiva del INAH. Es de su conformación. Son personas o son instituciones que de una u otra manera tienen relación, conocimiento con el tema forestal. Luego la gerencia, jóvenes, en relación al artículo 11.10, no nos interesan, 12 requisitos de los integrantes de junta directiva. Lean, por favor, cuáles son los requisitos. Artículo 13, cuál es el periodo de la junta directiva, aparece acá. Los miembros de la junta directiva serán electos por el periodo de 2 años. Y pudiendo ser reelectos o nombrados nuevamente hasta un máximo de 2 periodos. Tenemos el caso de este jóvenes. Luego, las atribuciones de la junta directiva. Yo creo que una de las atribuciones importantes, jóvenes, está en el inciso A. La literal A dice dar cumplimiento y seguimiento a las políticas forestales de esta ley. Y luego nos remitimos al inciso H, aprobar las especies de árboles forestales y las regiones de reforestación por incentivos y el monto de los costos de reforestación aplicable a los incentivos. Esto ya le corresponde precisamente a Junta Directiva, razón por la cual en el presupuesto del INAH se incluye precisamente a estos incentivos y se eleva conocimiento del Ministerio de Finanzas para que en la oportunidad se incluya dentro del presupuesto precisamente INAH y del presupuesto nacional, que se aprueba precisamente ya casi próximo, jóvenes, en el mes de noviembre. Entonces, eso le corresponde a Junta Directiva atender este tema. Luego, y aprobar los costos de las operaciones de plantación y mantenimiento por los compromisos generados en la aplicación de la presente ley y con destino exclusivo al fondo, otra vez, el tema, el Fondo Forestal Privativo. Le corresponde atender este tema a la Junta Directiva, no a la gerencia, al cuerpo colegiado precisamente del INAH. Artículo 15 de sucesiones, pues obviamos esto. Artículo 16, atribuciones del gerente. Creo que una de las atribuciones importantes, después aparece en el inciso A, señala, dirigir, ejecutar o ordenar todas las actividades técnicas y administrativas del INAH
de acuerdo con las políticas, lineamientos y mandatos establecidos por la Junta Directiva, que es su, prácticamente, en términos de jerarquía administrativa, jóvenes, pues es su superior jerárquico, siendo responsable ante esta por el correcto y eficaz funcionamiento del instituto. Otra de las funciones principales está en ser el representante legal del instituto. 17, obviamos nombramiento de gerente, lea artículo 18, igual jóvenes. Creo que el 18, vamos a puntualizar, el 18, inciso C, señala, jóvenes, de que debe ser ingeniero forestal o ingeniero agrónomo u otro profesional universitario con especialización en recursos naturales renovables. No renovables, renovables. Recursos naturales o perito agrónomo o dasónomo con experiencia mínima de 10 años. Los dasónomos son profesionales que tienen conocimientos, se dedican a conocer la riqueza natural de ciertos lugares, de ciertos territorios jóvenes. Estos son los dasónomos, son especialistas en conocer, por decir así en nuestras palabras, las virtudes que tienen precisamente la tierra, el lugar, el territorio jóvenes. Pues tienen amplio conocimiento en eso. Incluso todavía hay una exigencia con experiencia mínima de 10 años para los dasónomos. Eso, luego el artículo 19, responsabilidades solidarias, ¿no? Artículo 20, régimen financiero del instituto, tampoco es meramente administrativo, financiero. 21, asignación presupuestaria. 22, sesiones especiales. 23, ejercicio financiero del UNAV. Luego, 24, jóvenes, el control contable, al igual nos señalaba el licenciado Álvarez, que al fondo de tierras, pues los fondos que maneja el fondo de tierra los fiscaliza la Contraloría General de Cuentas. Y encontramos acá también que el INAV es fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas, dado que maneja fondos públicos, fundamentalmente por eso, jóvenes, por manejar fondos públicos, entonces el control contable le corresponde precisamente a la Contraloría General de Cuentas, al Contralor General de Cuentas. Y pasando al título 3, creo que tenemos un poquito de tiempo todavía, pasando al título 3, jóvenes, acá ya se nos hace referencia, se nos menciona o se regula lo referente a las concesiones. Y ya sabemos ahora de qué se trata una concesión. ¿De qué se trata una concesión, jóvenes? Por favor. ¿Qué es una concesión? Decíamos, jóvenes. Por favor, ¿alguien? Bien. Es cuando de forma voluntaria, bueno, de forma voluntaria se le da una tierra al Estado. Un poquito más allá, Abraham. Sí, es tierra del Estado donde hay bosque. ¿Sí? Podría aplicar como en áreas protegidas, tipo Petén. Ajá, pero básicamente acá sería, Abraham, mis compañeros. Bueno, a retomar. Entonces, la concesión consiste en una autorización que se le da a una persona individual, Pedro, colectiva, una sociedad anónima, por ejemplo, o una asociación, para que aproveche, para que use, para que utilice el bosque que está en terreno del Estado. Entonces se le da esa autorización. Y eso se hace a través de una concesión. Gracias, Abraham, sí, ahí está, entonces tierra del Estado, efectivamente, pero que tiene bosque. O en su caso no tiene bosque, pero se le autorice que siembre árboles ahí, porque esa tierra es de vocación forestal. Puede sembrar, no sé, 10 hectáreas, puede sembrar unas 50 manzanas, no sé la cantidad que sea con eso, porque a veces son terrenos grandes. Entonces, ahí se le da esa autorización, o sea, la concesión. Razón por la cual se habla acá, jóvenes, en el título 3 y en el artículo 26, categoría de las concesiones. El INAH podrá dar concesiones en tierras del Estado. ¿Para qué? Para el efecto de que se establezcan dos categorías. Área con bosque,
se puede aprovechar, se cortan los bosques, pero no se dilapida, por supuesto, por eso el plan forestal, el plan de manejo forestal. O bien áreas protegidas, desprovistas de bosque, tierra que no tiene bosque. Y alguien solicita esas tierras del Estado y dice, voy a ir a sembrar árboles ahí. Y dentro de poco ahí ya vamos a ver bosque, en áreas desprovistas de bosque. Razón por la cual entonces viene el artículo 27, nos dice, concesiones en áreas con bosque. El INAH podrá dar en concesión áreas con bosque a personas guatemaltecas. Otra vez se repite lo que habíamos visto en la definición. A personas guatemaltecas, ya sea individuales o jurídicos. Por favor, tengamos presente, jóvenes, que en el tema de las concesiones, es decir, el aprovechamiento del recurso en tierras del Estado, solo participan guatemaltecos. Los que van a aprovechar son guatemaltecos, personas guatemaltecas individuales o personas jurídicas. Ya sea individuales, jurídicas, pero tienen que ser obligadamente guatemaltecas, con el objeto de que se haga un manejo sostenible del bosque. Para ello se deberá contar obligadamente con el plan de manejo del área correspondiente. Y quisiera agregar antes, tal vez acá, jóvenes, por favor, en este tema del plan de manejo, que es un poquito, encontramos acá, vean, por favor, el plan de manejo, si quieren, los que tengan su ley, por favor, jóvenes, los que tengan su ley, en el artículo 48. El plan de manejo señala, jóvenes, vean, es un plan de manejo forestal. El plan de manejo aprobado por el INAH dice, comprenderá como mínimo, 1, 2, 3, bueno, A, descripción biofísica de la propiedad, B, la superficie con bosque, C, tipo y clase de bosque, D, área a intervenir, F, el volumen, E, área de protección, F, el volumen a extraer, cuánto lo que se va a extraer, el sistema de corte, cómo se va a cortar el árbol. Hay 3 sistemas, veremos más adelante. H, el crecimiento anual del bosque y su posibilidad de corte y la recuperación de la masa forestal. J, las medidas de prevención contra incendios forestales. K, el tiempo de ejecución. Eso es lo que incluye el manejo, el plan de manejo forestal. Por eso es absolutamente necesario contar con el plan de manejo forestal antes de otorgar la concesión. Si no se tiene plan de manejo, repito, no se otorga la concesión. Luego se señala en el artículo 28 concesiones en áreas desprovistas de bosque. Vemos que hay 2 clases, áreas con bosque y áreas desprovistas de bosque. El INAH podrá dar en concesión tierras de vocación forestal, pero desprovistas de bosque a personas guatemaltecas, nuevamente jóvenes individuales o jurídicas, con el objeto de que dichas áreas sean reforestadas mediante regeneración artificial o natural. Es decir, ya con la participación precisamente del hombre o sin la participación. Entonces, acá tenemos precisamente la concesión. Luego, en el artículo 29, se dispone adjudicación de concesión. ¿Cómo se otorga una adjudicación? ¿De qué manera va a otorgar el INAH una adjudicación? Adjudicación de concesiones. Las concesiones en tierras del Estado, cubiertas o desprovistas de bosque, se adjudicarán por medio de oferta pública, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado y a las provisiones expresadas en el artículo 31 de la presente ley. Es decir, que el Estado, jóvenes, tiene que poner acá, si queremos, en oferta, es decir, señores, ¿quién quiere participar en el aprovechamiento del bosque, en la finca Santo Tomás de Castillo, por ejemplo, si fuera el caso? Entonces, aquí van a participar oferentes, tienen que llenar requisitos de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. Pero también está el procedimiento en el reglamento de la ley es un poquito más sencillo, jóvenes, en el reglamento de la ley forestal. Hay que cumplir con requisitos, constituir fianzas, por ejemplo, acreditar la personalidad
jurídica, perdón, la representante legal de la empresa, si fuera, o de la asociación, o del grupo que quiere aprovechar ese bosque, de conformidad, como se indica, jóvenes, con la ley de contrataciones del Estado. Y, por ejemplo, recuerden, en la ley de contrataciones del Estado, creo que esto ya lo vieron en el derecho administrativo, jóvenes, por ejemplo, se va por la vía de la cotización cuando un bien no llega a 900,000 quetzales, por la vía de la cotización. Pero si sobrepasa los 900,000 quetzales, un centavo ya se va por la vía de la licitación. Y hay que formar comisiones de cotización. Hay que formar comisiones de licitación. Entonces, eso es lo que se indica, lo que se prescribe, se regula en la ley de contrataciones del Estado. Es decir, que hay que cumplir con una serie de requisitos, jóvenes, y sobre todo les decía que vaya el plan de manejo forestal, importantísimo. Luego aparece en el artículo 30 condiciones y características de las concesiones, ahí ya la ley nos habla precisamente de área, concesionarios comunales, hay que constituir una fianza, joven. Normalmente en un banco, hay que constituir una fianza para el aprovechamiento del bosque. ¿Qué sucede en caso de crecimiento? Luego aparece siempre en el artículo 30 el monitoreo que tiene que hacer el INAF, por lo menos una vez al año, cómo se está aprovechando ese bosque. Y luego señala también la ley las otras condiciones. Y tenemos el plan de manejo. El INAF requerirá en las bases de la oferta pública, es decir, el INAF saca una oferta pública, el plan de manejo bajo el cual deberá hacerse el uso sostenible del área. Este formará parte del contrato de la concesión. Se tiene que celebrar en el contrato, joven. El contrato de concesión. El plan de manejo deberá incluir una evaluación de impacto ambiental, planes operativos quincenales. Y si alguien dice, mire, fíjese usted, según el plan, el plan de la evaluación del impacto ambiental, fíjese que ahí no se puede aprovechar. Ahí se va a perjudicar tal río, ahí se va a perjudicar, no se puede. Entonces, obviamente, aun cuando se tenga el plan de manejo forestal, pero si es negativo, por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental, obviamente, pues se tendrá que suspender. Es bien importante, razón pues por la cual estamos viendo, jóvenes, cuando veamos la ley de protección de áreas protegidas y esta evaluación de impacto ambiental. Brevemente les quisiera ver, aunque aquí no fue un caso de bosque, jóvenes, sucedió en Alta Verapaz. Creo que hemos escuchado hablar de la laguna La Chua, es un lugar muy bonito. Pues en esa laguna La Chua, a alguien se le ocurrió empezar a abrir una carretera en medio de esta área protegida. Pues empezó con el trabajo, pero sin embargo ya cuando se hicieron los requerimientos se determinó de que no había el estudio de impacto ambiental. Si hubieran abierto la carretera, y es probable, jóvenes, que realmente afecta precisamente la laguna La Chua, la flora y la fauna, todo el ecosistema del lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Igual acá, jóvenes, además del plan de manejo forestal, estamos viendo, también hay una exigencia en relación a la evaluación de impacto ambiental. Luego, el plazo de una concesión puede ser, como dice la ley, hasta 50 años, dependiendo del tiempo de generación del bosque. Ahí está, les decía, el valor de la concesión, qué valor tiene, 900,000 quetzales. Bueno, entonces se va por la vía de la cotización. 900,000 quetzales con un centavo, entonces se va por la vía, perdón, acá todo por la concesión, perdón, por la concesión. Entonces es importante. Y luego finalmente el artículo 31, jóvenes, creo que es importante, prohibiciones específicas. En ningún caso
Las tierras dadas en concesión podrán ser objeto por parte de los concesionarios de titulación supletoria, de usurpación o cualquier otro medio o procedimiento tendiente a la adquisición de las mismas en propiedad. Eso es bien claro, jóvenes. El Estado dejó ahí el terreno. Bueno, alguien dice, ahora titulemos supletoriamente este terreno. Obviamente no se puede, jóvenes. E incluso, por ejemplo, las fincas del Estado están registradas, inscritas en el Estado. Porque de otro modo, si es baldío, muy difícilmente el INAH pueda dar en concesiones de baldíos. Tiene que tener certeza jurídica el concesionario, joven. Y tiene que tener la seguridad de que esa tierra le pertenece al Estado. Está inscrito a nombre del Estado para poder este tipo de negociación, y especialmente el aprovechamiento a través de la... Bien, jóvenes, llegamos hasta acá. Licenciado Mirko, gracias por su presencia. Entonces, un pequeño espacio para que la compañera, si gusta, mejor hagamos una cosa Edna, ¿me puede escribir aquí y voy a hacer hacer una toma de su número de teléfono y yo le llamo? Así dejamos. Okay, si fuera tan amable, Edna, si fuera tan fina, su número de teléfono. Ok, ahorita se me anota. Muchas gracias, jóvenes. Entonces me quedo un ratito aquí con Edna. Les agradezco mucho. Gracias, Liz Milton. Compañeros, feliz fin de semana. Nos estamos viendo entonces el día lunes. Y por favor, continúen la lectura de la ley la ley forestal, que es la ley que estamos viendo. Yo creo que es la que vamos a ver en esta unidad, en la cuarta unidad. Si fuera tan amable, Edna. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Es un Buenas gusto noches, saludarles. licenciado. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Entonces me quedo un ratito aquí con él. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Ya, Edna. le coloco mi número. ¿Perdón? Sí, tu número. Le coloco mi número. Ajá. Es 34. Perdón. Entonces, perdón, ¿qué número? 34. Ajá. 89, 76, 79. Ok. Ahorita la llamo, hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Buenas noches. Disculpen, ¿eh? Buenas noches. Con permiso. Buenas noches.